con todos, agradeciendo la invitación a participar en este primer curso virtual del paciente crítico respiratorio a raíz de esta pandemia que estamos pasando. Se me solicitó realizar una pequeña charla, esperemos que no sea tan prolongada, sobre curvas que se deben monitorizar en ventilación mecánica controlada. Entenderemos que actualmente la mayoría de los ventiladores mecánicos traen equipos que nos permiten hacer una monitorización gráfica de la función pulmonar. Esto obviamente nos debe ayudar para medir algunas características mecánicas del sistema respiratorio. Por tanto, es una herramienta que considero es útil porque nos va a permitir, entre otras cosas, optimizar parámetros ventilatorios de acuerdo a las necesidades específicas. Y de otra parte nos ayuda a optimizar y proveer un soporte ventilatorio adecuado, sobre todo que sea menos traumático. Existe un principio básico de la mecánica respiratoria que interrelaciona 4 variables que ustedes están viendo allí, diferencia la presión, el flujo y el volumen con el tiempo, en el cual pues la aplicación de diferentes niveles de presión van a generar un determinado flujo o entrega de gas que en un determinado tiempo que uno programe, pues obviamente va a indicar o va a producir un cambio de un volumen determinado necesario para el paciente. Entonces, esta monitorización gráfica, aparte de optimizar los parámetros que hemos mencionado, podríamos también señalar pues de que la presión inspiratoria máxima, ustedes la pueden setear, la presión final expiratoria, la PIP, también se puede setear, y esta haría la diferencia de presiones que hemos mencionado hace un momento. Volumen corriente, que también es importante al final de la expiración, los tiempos inspiratorios y expiratorios, las curvas de flujo, una adecuada sincronización que es importante para determinar si este paciente está o no haciendo algún tipo de disincronía con el equipo. ¿Ok? Esta es una curva gráfica de las dos principales gráficas que tenemos que tener en cuenta: la presión y el flujo. Cada una en dos momentos maneras de setear el ventilador, sea en volumen control o en presión control. Ustedes a la derecha, perdón, a la izquierda tienen la curva de flujo y presión, que básicamente está en el modo volumétrico, y hacia la derecha ustedes tienen la curva típica de la presión y la curva típica de flujo en modos presumétricos. De tal manera que esto es importante como primera acción para reconocer ante qué tipo de modo estemos enfrentando a nuestro paciente. Recordar de que aquí hay un aspecto importante entre estos dos tipos de seteo de ventilador. Es decir, cuando hablamos de una ventilación controlada por presión y cuando hablamos de una ventilación controlada por volumen o por flujo. Recordar que ambas no se pueden programar simultáneamente, porque una siempre va a ser dependiente de la otra. Ustedes se dan cuenta de que en los modos presumétricos, ustedes van a notar de que siempre la presión va a ser una variable que usted fija, y la variable dependiente va a ser obviamente el volumen o flujo. Al revés, en los modos controlados por volumen, la variable pendiente siempre va a ser la presión, y la variable que usted fija va a ser obviamente el volumen, ya sea a través de un flujo de una onda constante, cuadrada, o una onda de flujo descendente. Todo esto es importante recordar para a la hora que uno visualiza la pantalla en el ventilador. ¿Ok? Habitualmente nosotros en modos presumétricos, ustedes también dense cuenta de que la presión control implica utilizar habitualmente un perfil de flujo desacelerado, una onda de flujo desacelerado, que es una de las variables en el ventilador, que obviamente va a estar dependiente, como decía hace un rato, dependiente de la presión que ustedes apliquen. Esta variable, aquí en el cursor, van a darse cuenta de que los tipos de líneas van a depender del modo, o perdón, de la cantidad de presión que ustedes puedan utilizar. Y esto está obviamente en función de el flujo que ustedes van a lograr. ¿Okay?
Otro aspecto importante que ustedes tienen que visualizar en las ondas de presión y en general, fundamentalmente, es los cambios que pueden generarse en la presión transpulmonar. Es comprensible entender de que la presión transpulmonar no es sino la gradiente de presión, es que van a depender o van a determinar fundamentalmente el volumen que el paciente va a recibir. De tal manera que si hay una presión transpulmonar excesiva, pues el volumen que va a ser entregado al paciente va a ser también excesivo, con la posibilidad que esto genere un daño hacia los pulmones. Esta monitorización de la presión transpulmonar, obviamente es importante recordar que pueden ustedes verla en aquel paciente que está siendo ventilado con modo presumétrico y en el cual de repente ustedes van a notar que la presión de esfuerzo para gatillar el ventilador obviamente puede ser excesiva, de tal manera que esta gradiente transpulmonar puede ser patológicamente crítica y por tanto entregar un volumen corriente excesivo. Y esto es importante también, como repito, mencionarlo para a la hora que ustedes van a evaluar el control de estas variables. Esta es otra gráfica, tanto de flujo y presión, para que ustedes vean de que, como mencionaba, la curva de flujo, quizás también aquí nos va a ayudar importante en determinar los flujos residuales, tanto en inspiración como expiración, y esto correlacionarlo a la curva de presión que ustedes ven, de tal manera que ustedes pueden determinar cuán patológico puede ser cuantificado estos flujos residuales para determinar determinado tipo de patologías que más adelante vamos a ver. Aquí básicamente, por ejemplo, el flujo residual en fase expiratoria no se puede estar traduciendo que de repente este paciente está haciendo atrapamiento aéreo. Importante es recordar de que la diferencia de presiones que proporciona un volumen tidal no es sino la diferencia entre la presión plató y la diferencia con la presión PIP final. Es decir, este driving pressure, este concepto de driving pressure es importante porque determina, repito, el volumen tidal que va a ser entregado al paciente. Ustedes van a ver de que en la curva de presión el volumen corriente se puede reducir si es que ustedes obviamente se tengan un tiempo inspiratorio inadecuado, breve, porque obviamente esto va a provocar de que las vías respiratorias y las presiones alveolares no se logren equilibrar en un tiempo determinado. Por eso es importante también setear un adecuado tiempo para que obviamente el nivel de presión se mantenga en un determinado tiempo que permita un volumen de gas que se pueda entregar adecuadamente. Otro aspecto importante es que el autopivo, el atrapamiento aéreo, va a reducir obviamente este flujo inspiratorio cuando el volumen tidal potencialmente puede ser peligrosamente reducido, de tal manera que esto puede determinar alteraciones, por ejemplo, en el gatillaje del ventilador para la entrega de flujo determinado. Todas estas modificaciones, tanto de frecuencia y periodos en el ciclo expiratorio, lo vamos a ver más adelante, y por tanto pueden impactar importantemente en la eficiencia de la ventilación. Recordar de que en la curva de presión, ya entrando un poco más específicamente a detallar algunas características de la curva de presión, ustedes van a determinar dos tipos de presiones fundamentalmente en la mecánica del sistema respiratorio. La presión pico, que representa la fuerza total para que el gas o el flujo de gas venza inicialmente la resistencia, que obviamente toda vía aérea presenta, y esto está determinado obviamente también por las presiones de distensibilidad o las presiones elásticas que presente el sistema respiratorio, es decir, pulmón y caja torácica, es decir, condiciones dinámicas. Y por otro lado tienen ustedes la presión de plató, en la cual determinadas condiciones estáticas hacen de que la presión requerida para que se vence esta resistencia es necesario que esté, digamos, en off, de tal manera que no influya esta resistencia de la vía aérea en la medición de la verdadera presión de distensibilidad o presión plató, en la cual es necesario, para que ustedes puedan visualizarla adecuadamente, utilizar pues lo que llamamos una pausa inspiratoria, que puede ser entre el tiempo que ustedes mencionamos ahí, de 0,1 a 3 segundos. Y esta aplicación de pausa inspiratoria va a determinar que en la curva de presión ustedes vean este tipo de gráfica, ¿no? Una presión pico aquí, una presión de distensibilidad, determinado básicamente por la pausa inspiratoria que ustedes están colocando. La visualización mucho más amigable de esta pausa y de este plató van a depender obviamente de cuánto tiempo de pausa ustedes estén colocando.
¿ok? Otro aspecto importante en esta curva de presión, además de monitorizar la presión de plató haciendo una pausa inspiratoria, es que haciendo una pausa expiratoria, es decir, provocando una maniobra de oclusión, ustedes pueden ver de que puede haber un salto en la curva de presión y eso nos está indicando también que el paciente puede ser un autopip. Es decir, el autopip no solamente ustedes lo van a ver en una curva de flujo, sino también en la curva de presión. Yendo a la curva de volumen, lo que podríamos ver y observar es de que fundamentalmente el volumen inspiratorio generalmente puede ser y es mayor que el volumen expiratorio. Y las preguntas que uno siempre tiene que evaluar en esta curva de volumen es que si hay atrapamiento de aire o hay pérdida del circuito de volumen, es decir, hay pérdida de gas en el circuito de volumen. De tal manera que la curva de volumen ustedes fundamentalmente debemos mirar estos dos aspectos. Y en todo caso, ustedes dense cuenta de que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una línea expiratoria en la curva de volumen que no llega a la base, a la línea cero, muy posiblemente está haciendo que el paciente esté perdiendo una fuga de aire, que en algunos aspectos puede ser importante. El atrapamiento de aire también es factible visualizarlo porque ustedes van a darse cuenta de que la curva exhalatoria es mayor que muchas veces la curva inspiratoria. Si ustedes se dan cuenta aquí, los picos o puntas de estas dos curvas son mayores que la primera curva, señal de, por tanto, de que nos puede estar haciendo indicación de que existe un atrapamiento de aire. La otra curva importante en este grupo de pacientes es la curva de flujo. La curva de flujo en un patrón constante, una onda de flujo o constante, nos introduce o nos implica básicamente la velocidad con la que el gas se está entregando. Nos representa, digamos, en esta asociación entre flujo y tiempo, cuán es importante reconocer la ventilación o el flujo de gas inspiratorio y la ventilación o el flujo de gas espontáneo. Generalmente las curvas de flujo, tanto en la ventilación espontánea, son casi muy parecidas a la ventilación mecánica o presión positiva. Obviamente las diferencias están sujetas fundamentalmente en la visualización e interpretación adecuada de la curva de flujo expiratorio que vamos a ver más adelante. En esta curva de flujo constante, ustedes van a darse cuenta que hay un pico de flujo expiratorio, hay una curva final expiratoria, de tal manera que nos permite también, obviamente, visualizar, repito, en esta onda de flujo, cuando, por ejemplo, una expiración puede ser normal, ustedes saben que es pasiva, y cuando es una respiración activa. Dense cuenta ustedes abajo que la curva de flujo expiratoria tiene esta gráfica en la expiración normal y en cambio, en una expiración activa, el pico de flujo es importantemente distinto a lo que podría ser una gráfica relativamente conservada o normal. Ustedes conocen que existen algunos patrones de flujo ya predeterminados, por ejemplo, el flujo constante, que más o menos está proporcionándonos un volumen que está en relación al tiempo. La presión en estas gráficas de flujo constante generalmente puede ser mayor. El otro tipo de patrón de flujo es el flujo decreciente, en el cual obviamente la idea es que las presiones tanto de vía aérea como la presión meseta se traten de igualar y proporcionen una mejor distribución del volumen en el paciente. Y esta posiblemente sea la curva de flujo que utilizamos frecuentemente, porque obviamente nos va a permitir que el tiempo expiratorio sea relativamente un poco más amigable, dependiendo de lo que uno busca en las patologías, en este caso de las epidemias que estamos viendo, que son fundamentalmente restrictivas. Y la otra curva de flujo es la sinusoidal, que más o menos tiene relativamente un patrón de distribución de gas igual al anterior, pero el tiempo expiratorio a veces puede relativamente ser distinto. La curva de flujo típica es cuadrada en los pacientes que tienen una seteo por volumen. Habitualmente los ventiladores ya tienen por defecto ya programada una curva de flujo de onda descendente, pero la forma clásicamente definida de la ventilación por volumen nos habla de una curva de flujo cuadrada. En cambio, la curva de flujo decreciente es básicamente una característica propia de los modos presumétricos, de tal manera que
quizás esto puede ser importante también reconocer, sobre todo cuando ustedes vayan a tener algún ventilador que no tiene este default para corregir la onda de flujo decreciente. La curva de flujo también tiene importantes características en relación al tiempo inspiratorio. ¿Por qué? Porque el flujo de pico y los tiempos inspiratorios, volumen y corriente van a relacionarse en este tipo de gráfica. Por tanto, es importante mencionar de que si tenemos un flujo de gas, un volumen constante, y se da una mayor o menor cantidad de flujo, obviamente el tiempo inspiratorio va a tener que necesariamente cambiar. Ustedes tienen ventiladores en los cuales habitualmente en los modos volumétricos pueden ustedes setear el flujo, ¿no? ¿Qué cantidad de flujo voy a proporcionar? E indirectamente el tiempo inspiratorio cambia. Al revés, puedes tener tú equipos o máquinas en las cuales el volumen, digamos, constante, pero yo cambiando el tiempo inspiratorio, seteando el tiempo inspiratorio, la variable dependiente va a ser obviamente el flujo. De tal manera que eso también es relevante mencionar en este tipo de patologías. Aquí el atrapamiento aéreo en las curvas de flujo puede ocurrir obviamente en pacientes tanto que tengan resistencia de vía aérea o incluso pacientes en los cuales pueden tener un lento vaciamiento de la vía aérea. Estos pacientes restrictivos pueden tener igualmente una mezcla de, digamos, patologías en las cuales se puede superponer algún tipo de componente de resistencia de vía aérea, de tal manera que ustedes pueden notarlo aquí en la curva de flujo expiratoria, como el aumento de la resistencia puede generar este tipo de curva respecto a lo que podría ser una curva de baja resistencia de vía aérea. Habíamos mencionado de que el autopiv es importante en la curva de flujo expiratorio porque obviamente esto nos va a permitir setear qué está pasando con este paciente. ¿Okay? Habitualmente es la curva de flujo la que proporcionalmente nos da una facilidad rápida para detectar el autopiv. Aquel paciente que de repente tiene constantes mal seteadas, una frecuencia excesiva o de repente un trabajo de respiración de repente muy alterado. De tal manera que esta variable del detectar el autopiv, obviamente ustedes se van a dar cuenta porque obviamente mencionábamos de que la línea de base no alcanza, obviamente, el objetivo. ¿Y qué hacemos en estos casos? La sensibilidad en este caso puede ser importante, la sensibilidad de término, es decir, el ciclado, el término en el cual yo le pido al paciente, a la máquina cuándo va a acabar. Esto es importante determinar porque a veces la sincronía o la sincronía, en este caso, de los pacientes pueden, digamos, estar caracterizados por un mal seteo de ciclado por flujo. Y obviamente esto va a permitir de que el paciente tenga asincronías y gatillajes expiratorios mal efectuados. Obviamente ahorita los ventiladores tienen, digamos, muchos de ellos, un algoritmo propio específico que permite que ustedes alteren este porcentaje de ciclado, de tal manera que ustedes pueden permitir que el paciente logre una sincronía mejor, de tal manera que no genere estos cambios de gráficas justo en la curva de flujo y justo en la curva de flujo expiratorio, en la rama de flujo expiratorio. Esto lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué pasa si en la curva de flujo damos un tiempo expiratorio excesivo? Pues van a tener esta gráfica que obviamente puede implicar de que la IE, la relación IE tenga que ser modificada y obviamente puede generar atrapamiento de gas. Entonces, esto es importante. Y obviamente van a darse cuenta que la curva de flujo expiratoria tiene una alteración también patológica. ¿Y qué pasa cuando el flujo el tiempo expiratorio es insuficiente en la curva de flujo? Obviamente, como mencionaba en la gráfica anterior, van a ver esta incapacidad de que la curva de flujo retorne a la línea de base. ¿Okay? En la curva de presión, que es la otra curva importante, si ustedes se están dando cuenta, estamos hablando mucho de la curva de flujo y presión porque creemos de que son las dos curvas principales que en este tipo de pacientes con patologías restrictivas, estresados en esta pandemia COVID, nos puede ayudar mucho a evaluar qué es lo que tenemos que observar. Pues bien, en esta curva de presión, lo que estamos viendo básicamente son tres componentes: una presión máxima, una presión inspiratoria, una presión PIB,
que uno puede también mencionar, y lo que en promedio puede ser la presión media de la vía aérea al interior de la gráfica propia de la curva de la presión. Aspecto importante es recordar de que el esfuerzo inspiratorio en una curva de presión te puede determinar cuán grande es este esfuerzo y por tanto lo que les mencionaba hace un rato. Si este esfuerzo inspiratorio es muy grande, posiblemente este paciente puede estar generando posiblemente también presiones transpulmonares excesivas que generen obviamente autodaño por un volumen excesivo, puede generar asincronía, porque obviamente se altera una serie de conductas y patrones que este esfuerzo determina. La expiración activa es otro aspecto que en las curvas de presión ustedes las van a ver. Ya habíamos mencionado de cómo el salto en la curva de presión-tiempo van a darse cuenta de que estos saltos del flujo expiratorio y la presión pueden darse presentes en este grupo de pacientes que están haciendo atrapamiento aéreo. Otro aspecto importante en los cambios de la presión es determinar la compliance. Entenderemos que estos pacientes con enfermedades restrictivas, distresados con COVID, obviamente van a tener alteraciones de la compliance muchas veces en estas formas. Ya hemos revisado, ya se está entendiendo un poco más la fisiopatología de estos pacientes con COVID, en la cual no todos los pacientes tienen un distrés típico, en la cual conocemos que la compliance está alterada. Hay pacientes en los cuales ya se ha determinado que la compliance está preservada, y obviamente los cambios oxigenatorios se dan por otro tipo de mecanismo, básicamente perfusional y no necesariamente por alteración de la compliance. Y van a darse cuenta que esta compliance normal, con pacientes mal oxigenados, obviamente pues van a tener un comportamiento clínico que aparentemente no es el regularmente observado en el paciente estresado. Compliance conservadas, malas oxigenaciones y un patrón clínico que, digamos, no es muy crítico. De tal manera que valorar la compliance en este grupo de pacientes, sea una compliance alterada o una compliance conservada, es importante en la monitorización de la curva de presión en estos pacientes ventilados por modos presumétricos. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí, de que la curva de volumen en forma habitual podría ser esta, pero de repente una alteración en la compliance nos van a dar determinado tipo de características. Los pacientes que, por ejemplo, tienen AutoPIP, ya hemos mencionado de que pueden darse cuenta de que va a ocurrir esto de acá, y obviamente mencionamos que estábamos frente a un paciente que está requiriendo o está haciendo una respiración insuficiente o una respiración activa, atrapamiento. ¿Qué pasa en este grupo de pacientes cuando yo tengo un atrapamiento ahora y quiero adicionar, por ejemplo, AutoPIP, o perdón, controlar ese AutoPIP? Se sabe que la AutoPIP adicionada aproximadamente al PIP externo podría reducir, entre comillas, esta diferencia o gradiente de presión que existe en estos fenómenos de atrapamiento entre las presiones alveolares y la presión de apertura necesaria para abrir la vía aérea. Por tanto, la presión pleural va a ser obviamente menor y por tanto, digamos, va a haber menos presión transpulmonar y va a haber menos daño generado por este esfuerzo que obviamente cuando ustedes tienen AutoPIP va el paciente a requerir más esfuerzo muscular, más presión para gatillar e iniciar la inspiración y activar la ventilación. Un aspecto también importante en el monitoreo gráfico es interpretar los lazos o loops. Fundamentalmente en este grupo de pacientes los lazos de presión y volumen son importantes. Ustedes ven acá cómo se comporta el lazo presión-volumen en los modos presumétricos y vean ustedes cómo se comporta el mismo lazo en los modos volumétricos. Si ustedes se dan cuenta aquí en este modo presumétrico, aproximadamente si yo trazo una línea que divida este lazo presión-volumen, pues van a darse cuenta que de repente la gráfica o el área de inspiración es casi parecida a la expiración. No así en el paciente que de repente está manejado por modo volumétrico y que generalmente podría haber un cambio, digamos, en la gráfica o en el área de la expiración. Para eso es importante determinar este lazo o curva de volumen-presión. ¿Okay? Otro aspecto importante es
a evaluar siempre la posibilidad de que estos pacientes puedan estar haciendo una expiración activa o de repente un atrapamiento a ellos. También nos ayuda la curva de volumen-presión a mencionar esto. Y retrocediendo un poquito a la compliance, van a darse cuenta de que si ustedes miran el lazo volumen-presión, pues obviamente cuando tengan un lazo que se está aplanando hacia la derecha o hacia la línea horizontal, nos estará indicando que el paciente tiene una baja compliance. En cambio, si esta curva se proyecta en forma ascendente hacia la vertical, obviamente estaríamos indicando de que se está controlando, digamos, la compliance o distensibilidad en este grupo de pacientes. Otro aspecto importante a tener en cuenta, y esto es fundamental ahora en este tipo de pandemias, dado la posibilidad de que ustedes tengan que indicar, reclutar a un pulmón, obviamente cuando hay sospechas de que este pulmón está colapsado, es identificar y evaluar la reclutabilidad del pulmón. No todo paciente es reclutable, ¿ok? De tal manera que es importante determinar mediante esta curva de presión-volumen cuándo un paciente es potencialmente reclutable. Tienen que ustedes identificar un punto de inicio del reclutamiento, básicamente el punto de inflexión inferior, aquí en rojo, mirar el máximo reclutamiento durante el periodo de inflación, aquí, es decir, cuánto la compliance se torna linealmente alta, y determinar posteriormente cuánto es el volumen de cambio o la estéresis presente. Si estas variables ustedes no las van a dar presentes, por ejemplo, esta curva se torna demasiado estrecha o la estéresis es estrecha, obviamente estaremos hablando de un pulmón no reclutable. Otro aspecto importante es evaluar en la curva de presión, que a medida que ustedes habitualmente aumentan la PIP durante la maniobra de reclutamiento, la driving pressure no debería alterarse y por tanto no aumentar la presión de plató. Si ustedes paulatinamente aumentan la PIP en esta fase de reclutabilidad, van a ver de que el paciente está aumentando la plató paulatinamente, también es otra indicación en la curva de presión de que ese paciente no es reclutable. Utilizando esta gráfica pulmonar, ustedes pueden determinar y optimizar los parámetros ventilatorios. Ustedes se dan cuenta aquí también en la curva de volumen y presión, como en este gráfico, por ejemplo, ajustando la gradiente de la presión entre la PIN y PEP, van a ustedes determinar o provocar de que la compliance mejore esta relación entre volumen y presión y por tanto va a haber un área de mejor compliance que hace que el volumen corriente también mejore. Por ejemplo, si este paciente aquí en esta punta tiene volumen corriente o está entregándose reflejándose un volumen corriente excesivo, pues de repente yo tengo que ajustar la presión máxima expiratoria o de repente mover la PIP, de tal manera que la presión de conducción o driving pressure no se alteren demasiado, pero que garantice, digamos, un volumen corriente óptimo, de tal manera que no haya riesgos de sobreextensión o por lo menos excesiva o alteración de una compliance que potencialmente puede darse estos pacientes. Otro aspecto importante que también es recordar es lo siguiente. En esta pandemia, ¿qué estamos viendo en este grupo de pacientes? Que muchos de ellos tienen un esfuerzo importante, muchas veces que no podemos controlar. Es decir, en esta pandemia que estamos evaluando, viendo que hay pacientes que pueden presentarse, como mencionaba, con compliance normal, entre comillas normal, y con una clínica relativamente conservada, no son demasiadamente polinéicos ni muy activamente respirando activamente, pero uno no sabe cuán esfuerzo está haciendo ese paciente. Si no controlamos ese esfuerzo, obviamente vamos a generar autodaño, el famoso TSILI o autodaño infligido por el esfuerzo respiratorio. De tal manera que eso es importante recordar. Ahora, si ustedes tienen un paciente que ya está ventilado mecánicamente, está intubado, tienen ustedes herramientas para ver cuánto esfuerzo está haciendo este paciente. Ustedes tienen en un paciente intubado la presión de oclusión o la P01 o tienen de repente una presión inspiratoria máxima. ¿Correcto? La P01 aquí te va a ayudar, de tal manera que, por ejemplo, la presión inspiratoria máxima nos va a ayudar a medir cuánto es la desviación negativa en el trazado de presión durante un esfuerzo activo que el paciente puede presentar para exigir una ventilación. ¿Okay?
Ustedes dense cuenta aquí que de repente el esfuerzo es menor aquí comparado con este gran esfuerzo. Existe, por ejemplo, en algunos ventiladores, maniobras que te van a permitir determinar cuál es la presión inspiratoria máxima o PIN para determinar cuán activamente está requiriendo este paciente en realizar un esfuerzo. Y por tanto, esta presión negativa máxima de la vía aérea hace que el paciente pues, pueda determinar un esfuerzo excesivo y dense cuenta que este paciente, por ejemplo, aquí, al iniciar la maniobra, este paciente está haciendo un esfuerzo de menos 48, ¿correcto? Y es bastante peligroso, ¿ok? En cambio, por ejemplo, si uno quisiera determinar, obviamente los valores normales están en alrededor de menos 70 o menos 100, ¿correcto? Entonces, si el paciente hace un esfuerzo importante, nos va a determinar cuán es la fuerza que está determinando el paciente. Y la P01 no es sino aquella presión negativa también que va a ocurrir durante los primeros 100 milisegundos después que se ha detectado un esfuerzo inspiratorio. Normalmente esto ocurre o tiene que ocurrir mediante una provocación en la cual uno tiene que provocar que la válvula inspiratoria esté cerrada. Habitualmente el paciente tarda, se dice, unos 300 milisegundos en darse cuenta que esta vía aérea está ocluida. Por tanto, consideramos que esta P01 es una buena prueba para ver cuál es el output, cuál es la salida del centro respiratorio. De tal manera que valores superiores a menos 5 centímetros de agua nos pueden estar indicando que hay un esfuerzo respiratorio bastante importante y obviamente esto traducir en presiones transpulmonares y autodaño que hemos mencionado ya anteriormente. Y esto es un trabajo respiratorio que puede autolesionar el pulmón y obviamente obliga a que haya que instaurar determinado tipo de situaciones. ¿Ok? Eso es respecto al paciente que está ventilado, es decir, yo puedo medir el esfuerzo, es el esfuerzo que el paciente presenta cuando está intubado. Pero ¿qué hacemos cuando el paciente está ventilando espontáneamente? Tenemos algunas herramientas posiblemente, quizás no todas. Un aspecto importante podría ser esto, y eso lo hemos conversado también en el grupo de los colegas que están manejando la COVID. La posibilidad de colocar, quién sabe, y esto de repente haciendo un comentario aparte, colocar un catéter venoso central antes que el paciente, esperemos, no entre el ventilador. Si ustedes miden la curva de presión venosa central y ven la oscilación de esta, ustedes pueden darse cuenta también que ese paciente, aún no estando intubado, pues puede estar haciendo una oscilación que nos traduzca cuán esfuerzo está presentando para hacer una ventilación. Y eso nos puede de repente hacer una señal de que este paciente pues va posiblemente a ir al ventilador. Entonces tienen ustedes escenarios, tanto en la paciente que está intubado, obviamente midiendo este esfuerzo a través de la P01 o la PIN, o de repente en aquel paciente ventilado espontáneamente, en la cual una curva de presión vascular, una PVC, puede ser de ayuda. La presión esofágica también es un aspecto importante a tener en cuenta en algunos pacientes porque nos va a permitir medir exactamente, sobre todo en grupos poblacionales como los que estamos viendo, que son los obesos, cuál es tu PIB adecuada, como una manera también que se describe para setear el PIB. ¿Okay? Este es un paciente que tuvimos en algún momento en el hospital, se nos proporcionó una curva de presión, una sonda de presión esofágica, de acuerdo a parámetros preestablecidos. Gráficamente ustedes pueden evaluar aquí la presión esofágica y, por ejemplo, cuánto es la PIB que ustedes necesitan para generar, digamos, una presión transpulmonar expiratoria positiva. Esto ustedes también lo van a ver en las curvas de presión. ¿Ok? Porque ustedes pueden tener un paciente obeso en los cuales una PIB aparentemente que se menciona puede ser adecuada, no es adecuadamente correcta para este paciente. Lo que uno busca a través de la medición de presión esofágica en las curvas es tratar de lograr una presión transpulmonar final expiratoria que sea positiva. ¿Ok? Esto también se puede ver. De tal manera que si el paciente tiene una presión transpulmonar negativa, pues el PIB que tú le has puesto es insuficiente. De tal manera que tiene que estar sobre 0 o más la presión transpulmonar para decir, esta presión PIB que he seteado es adecuada. Y recuerden que la presión transpulmonar, que es la que determina el volumen de gas adecuado, no es sino esta diferencia entre la presión de vía aérea y la presión esofágica. La presión esofágica
es, en este caso, un sucedáneo de la presión pleural. Como no podemos medir presión pleural, colocamos una sonda de presión esofágica, ¿correcto? Y mediante este cálculo ustedes pueden setear una presión adecuada transpulmonar. Y al revés, ¿qué pasa? Como lo decía, si ustedes ven esto, tienen ustedes una presión transpulmonar negativa al final de la expiración, señal de que hay una teletrauma y posiblemente pues un mal seteo de la PIB, ¿ok? Y al revés, una presión transpulmonar final inspiratoria nos puede indicar de que potencialmente ustedes están mandando un volumen excesivo. Habitualmente la presión transpulmonar al final de la inspiración, a través de esta monitorización de catéter por compresión esofágica, debería estar alrededor entre 20 y 25 centímetros de agua, como para decirnos que el volumen que ustedes están entregando es adecuado. ¿Ok? Entonces, si tú tienes una PIB inadecuada, lo vas a ver acá. Si tú tienes un volumen corriente inadecuado, lo vas a ver en la presión transpulmonar inspiratoria. Corrijo el volumen que estoy seteando, o en este caso la presión, que está determinando un volumen corriente final. ¿Okay? Las estrategias ventilatorias en distrés en relación a la presión esofágica están portando relativas a lo siguiente. Se respetan los criterios de protección que ya están clásicos. Volumen corriente, presión plató, que ya están, repito, mencionados, pero tratando siempre que la presión transpulmonar al final de la inspiración sea menos de 20. Optimizar la PIB mediante estas variables, pero tratando que la presión transpulmonar sea, al final de la expiración, sea positiva. Y siempre respetando este cociente o presión de conducción o Draining pressure, en la cual se recomienda que una presión de conducción sea menos de 15. Calculando estas dos variables, transpulmonar inspiratoria, transpulmonar expiratoria, tranquilamente ustedes pueden setear una adecuada presión de conducción. Finalmente, algunas palabras también en relación a lo que es sincronía. Un aspecto importante en los lazos y curvas que se presentan en los pacientes es evaluar una adecuada sincronización. ¿Ok? La sincronización o acoplamiento es importante en este grupo de pacientes porque nos va a detectar un adecuado esfuerzo, que tanto es el paciente presentando un esfuerzo, la rapidez del equipo, que tanto presuriza, y los ciclados o las características propias del ciclado a la expiración. Habitualmente una buena sincronía podría presentar este tipo de gráfica, es decir, una presión de vía aérea que sigue prácticamente la presión esofágica. ¿Ok? Esto es una adecuada sincronía. Uno siempre tiene que preguntarse en asincronía qué está pasando. Y tienen ustedes acá hasta 4 criterios o 4 variables para evaluar. Los criterios de ciclado, los criterios de sensibilidad del disparo, del trigger, los criterios de presurización y los criterios de asistencia. En este gráfico tienen ustedes 4 maneras de evaluar tanto las consecuencias cuando, por ejemplo, el trigger es muy alto o muy bajo. Cuando, por ejemplo, la presurización es muy excesiva o cuando es muy baja. Y cuando el nivel, por tanto, de asistencia puede ser alto o bajo. Cada uno con una consecuencia predeterminada. Y en los pacientes con COVID, fundamentalmente lo que estamos viendo es que los factores dependientes que van a condicionar la sincronía están fundamentalmente en un desacople de los tiempos neurales, tanto inspiratorio y expiratorio respecto al ventilador, y dos cosas aquí en la mecánica. Son pacientes que básicamente tienen una alteración de la compliance en algunas fases de los pacientes que se presentan con insuficiencia respiratoria y posiblemente también atrapamiento aéreo. Entonces son estas variables, dependientes del paciente, los que pueden desencadenar asincronía. Cuando ustedes vean una curva sincrónica, tienen que plantearse, por tanto, hasta 4 fases aquí premencionadas. Disparo, presurización, nivel de presurización, rapidez de la presurización y criterios de ciclado. Todo esto va a generar quizás este grupo de variables que uno tiene que medir en la sincronía, las que hemos mencionado aquí. Las 4 grandes fases de la sincronía, cada una aquí con su gráfico o círculo en rojo respectivo. ¿Ok? Cuando uno, por ejemplo, mide sensibilidad inspiratoria, va a entender de que hay cambios, al igual que las otras variables que hemos mencionado y que vamos a tratar rápidamente en lo que nos queda de tiempo.
La clasificación, por tanto, de las asincronías fundamentalmente se guían en base a esto: características o asincronías de flujo y las asincronías de fase. Las asincronías de fase son gatillado y ciclado, antes y después para cada una de las que hemos mencionado. Aquí ustedes tienen los distintos tipos de asincronía, en las cuales van a darse cuenta de que existen fundamentalmente asincronías por esfuerzo inspiratorio, doble disparo, autodisparo, un trigger reverso, que a veces se puede dar en los pacientes estresados, y alteraciones en el ciclado en el momento del tiempo en el cual se pide a la máquina que determine. ¿Okay? Aquí a la derecha tienen ustedes la variable de fase cual que relaciona cada una de las variables de asincronía. Gráficamente acá ustedes van a tener los 4 tipos o 5 tipos de alteraciones en la sincronía del paciente. Esfuerzos inefectivos, autodisparo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Fundamentalmente en estos pacientes con COVID, que están haciendo de repente alteraciones en el ciclado, o de repente alteraciones provocadas por un efecto de doble disparo en este grupo de pacientes. Importante característica también es la posibilidad de evaluar el trigger reverso en pacientes estresados. Si ustedes se dan cuenta aquí, aquí abajo tienen la curva de presión esofágica, y arriba el flujo. Si ustedes se dan cuenta, aquí el esfuerzo inspiratorio, ¿correcto? Está determinado por una curva de presión esofágica con una deflexión negativa. Si ustedes se dan cuenta, aquí el esfuerzo inspiratorio va a generar un cambio, en este caso, de la onda de flujo, y por tanto un cambio en la onda de presión. Pero vean ustedes acá, en esta línea punteada, aquí no hay una deflexión negativa en la presión esofágica, sino más bien el cambio de flujo está, y el cambio obviamente de la presión esofágica como una manera de determinar el esfuerzo, está determinado por una activación propia desencadenada por el ventilador. Trigger reverso, que es importante a veces tener en cuenta. ¿Qué posibles soluciones, ya para ir terminando, respecto a las variables de asincronías? Recordar que siempre el trigger es importante recordar que hay, evaluarlo básicamente en la curva de flujo y en la curva de ciclado, o en la curva de presión, y de tal manera que entender, como repito, la curva de presión y la curva de flujo son las variables importantes a tener en cuenta para medidas correctivas. Ustedes acá tienen en esta gráfica cómo, si tienes un esfuerzo inefectivo, pues tienes hasta 4 soluciones planteables. El doble disparo también tiene una característica en cuanto a posibilidades de solución, autodisparo, y las asincronías tanto por retraso o ciclado de flujo, en la cual uno tiene que determinar algunos cambios importantes. Y veamos unas cuantas cosas acá. Habíamos mencionado que, por ejemplo, el disparo, el trigger, tiene esto debajo de la curva de presión, esta área sombreada. Ustedes pueden determinar cuánto esfuerzo pueden estar presentando el paciente, pero quizás hay algunos equipos que ustedes pueden desdoblar en algunas variables adicionalmente a esta generalidad que es el disparo, y ustedes pueden determinar, por ejemplo, cuánto es la demora inspiratoria, cuánto es la demora de efectividad del trigger y cuánto es la demora de la presurización. Hay cada máquina y máquina que obviamente pueden generar, digamos, diferencias en esta evaluación. Y aquí es importante recordar lo que les mencionaba: este esfuerzo inspiratorio, este gatillaje tan excesivo, ustedes lo pueden medir también midiendo en la curva de presión y calculando el producto presión-tiempo, porque esto nos va a permitir medir el trabajo que el paciente está requiriendo para hacer una inspiración. ¿Ok? Y esta área bajo la curva, obviamente, nos va a determinar también cuánto puede demorarse para que el gatillaje, perdón, la entrega de presión se esté dando en un determinado paciente. Vuelvo a repetir, hay máquinas y máquinas que, por ejemplo, esta demora, esta pequeña demora que se llama el DP, la demora de la presurización, puede ser importante y retrasado, de tal manera que esto va a generar muy posiblemente cambios en la entrega de la presurización y generando asincronías en este paciente. Recuerden que este producto presión-tiempo o producto presión-tiempo fundamentalmente lo van a ver en la curva de presión. Y recuerden que este producto de presión-tiempo lo que básicamente les refleja es la ecuación del movimiento, en la cual
se reúnen las características propias del sistema respiratorio, fundamentadas básicamente en las constantes de resistencia y en las constantes de extensibilidad que cada paciente tiene. ¿Ok? Aspecto importante también es recordar lo siguiente: cuando ustedes tengan un paciente activamente respirando, váyanse a la rampa inspiratoria. De repente ustedes están erróneamente seteando o de repente no se han percatado esto de acá, que es la rampa o el inspiratoria, es decir, la velocidad con que la presurización tiene que alcanzar la vía aérea. Si ustedes la alargan más, obviamente pues el paciente con alta demanda de flujo va obviamente a presentar parámetros asincrónicos o gráficas asincrónicas, de tal manera que esto hay que tratar de siempre recordar, y de tal manera que ustedes puedan ver esto. Cuanto ustedes más cercana, más corta la tengas, la rampa inspiratoria, vas a tener una curva de flujo más rápida. Vean ustedes acá, esto podría ser 25 o 50 milisegundos, 75 o 100 milisegundos, y una rampa lenta, como esta de acá, 300, en la cual obviamente pues la curva y tiempo de presurización es pobre. ¿Qué significa esto? Que ustedes se dan cuenta aquí, la curva de flujo es completamente distinta dependiendo de la velocidad del flujo o rampa inspiratoria que ustedes proporcionen. Y por tanto, la curva de presión puede alterarse. Y obviamente el volumen también. Y esto generar hambre de asistencia. ¿Ok? Por tanto, el esfuerzo es importante determinar en este aspecto cuánto este esfuerzo puede generar un doble disparo. Ojo, porque este paciente al esforzarse demasiado, pues obviamente puede generar que el paciente esté teniendo una demanda de flujo, una demanda de gas. Y repito, ustedes lo van a ver fundamentalmente en la curva de presión, tiempo y también en la curva de flujo. ¿Ok? Aquí ustedes van a darse cuenta la demanda de aire cuando un paciente presenta pues una inasistencia o un mal seteo de estos disparos. Lo del ciclado creo que hemos mencionado, habitualmente por defecto, el criterio de ciclado, es decir, la máquina va a setear un término de flujo aproximadamente el 25%. Esto básicamente el paciente que está respirando espontáneamente. Hay máquinas en las cuales habitualmente ustedes en modos presumétricos saben de que el ciclado se da cuando el tiempo inspiratorio se termina y por tanto la válvula se abre y acaba la entrega de gas y pasas a la fase expiratoria, ¿correcto? Habitualmente es la manera como un modo presumétrico cicla. Pero ustedes en los pacientes que están respirando activamente y en los cuales puedes pedirle de repente en algunos equipos y ventiladores, pedirle una segunda variable en que además del tiempo inspiratorio, el modo presumétrico pueda ciclar alterándose este criterio de ciclado o porcentaje de ciclado. Si ustedes lo ponen al 25% van a tener este tipo de gráfica. Si ustedes elevan el criterio de ciclado, van a darse cuenta que la curva de flujo van a tener esta diferencia. ¿Qué significa acá? Si ustedes se dan cuenta, debajo de la curva de flujo, un porcentaje X contra otro tiene una diferencia de tiempo y obviamente un volumen distinto debajo de la curva. Eso es importante recordar. De tal manera que esos pacientes activamente respirando que pueden presentarse, los cuales si no quieres relajar al paciente, obviamente tienes que tener, digamos, un confort en esta fase de la sincronía, de la fase ventilatoria, fundamentalmente en el ciclado. Y alterando esto van a darse cuenta. Repito acá, 10%. Miren ustedes cómo la curva de flujo se acerca casi a la línea de base, al 25% se aleja un poquito más y al 50% se aleja mucho más. ¿Cuál es la relevancia de esto? Si ustedes tienen un paciente con patología obstructiva, obviamente no le van a poner esto, porque obviamente van a hacer que el paciente empiece a atrapar aire. Al revés, un paciente con patología restrictiva, a veces hay que jugársela un poco por este tipo de curva para gestionar un adecuado ciclado. Pero obviamente acuérdense que el volumen de gas también puede ser variable. Entonces, siempre recordar lo siguiente: para setear y calcular este tipo de porcentaje es importante recordar las constantes de tiempo.
Y recordar que la constante de tiempo siempre va a ser corto en las enfermedades restrictivas como las que estamos viendo. ¿Ok? Evitar esto, que el paciente tenga un esfuerzo aquí por exhalar, ¿correcto? Entonces esto me está indicando muchas veces que el paciente requiere una alteración, un cambio en el porcentaje o en el tiempo inspiratorio del ventilador. Tratar de acortar esto y de repente si el paciente tiene opción a que su máquina altere o dé otra variable, además del tiempo inspiratorio, es ponerle además un set de ciclado por flujo, ¿ok? Y ustedes alteran esto. Entonces, tienen ustedes máquinas en las cuales, en modos presumétricos, en PCB, habitualmente ciclan por tiempo inspiratorio, pero hay algunas máquinas que en esos modos te puedes también meter una variable de respaldo, ciclado por flujo, ¿ok? Y solamente en pacientes que están intentando hacer una exhalación activa, ¿ok? Lo mismo, ciclados prematuros, y acá algunos ejemplos. Ustedes que están viendo acá, esta es una curva de volumen, ¿qué es esto? Proporcionalmente está aumentando, que es básicamente pausa inspiratoria. Cada vez que ustedes pongan pausa inspiratoria, van a darse cuenta que la curva de volumen se altera de esa manera. Aquí que están viendo, básicamente ustedes van a ver fuga, ¿correcto? A veces presentes, mucho cuidado con las válvulas exhalatorias, que a veces en algunos ventiladores ya muy antiguos pueden tener alguna alteración, porque a veces pueden tener esto, una fuga excesiva, pero esto generalmente es por desconexión o algún puerto exhalatorio del sistema, los curvados esté abierto, ¿correcto? Ustedes tienen atrapamiento acá, miren ustedes la curva de volumen, ¿qué está pasando acá? Miren ustedes las puntas aquí y miren ustedes estas puntitas. Aquí hay atrapamiento, ¿correcto? Curva de volumen. Aquí un paciente que está haciendo expiración forzada en la curva de volumen. Esto, más allá de la línea de base, está generando o está traduciendo que el paciente está haciendo una expiración forzada. Si uno mira solamente la curva de volumen, ¿ok? Aquí, ustedes lo que están viendo es básicamente presión de soporte, ¿correcto? En un modo mixto, sin compresión de soporte. Aquí lo que están viendo en la curva de presión es atrapamiento, ¿ok? Hacen una maniobra de presión de oclusión y van a darse cuenta de este salto de acá. En la curva de flujo, ¿ok? Lo que ustedes están viendo también es aquí, atrapamiento, ¿ok? ¿Sí? Lo que habíamos mencionado. Aquí lo que estamos viendo, ¿qué cosa es? En un lazo ya propiamente de flujo, perdón, una curva de tiempo-flujo que están viendo acá, básicamente, fuga del circuito, aquí, esta pequeña porción, lo cual no cierra, sino se torna, llega antes de tiempo a la línea de base. Aquí tienes una expiración forzada en la cual, en la curva de flujo, esto se va más allá de la, del parámetro que en este caso la línea vertical nos traduce, ¿ok? Esto, secreciones, es básicamente muy reconocible. Ojo, si no veo esto, no tengo por qué estar poniéndole y aspirando al paciente, ¿ok? Recuerden una cosa, estos pacientes generalmente pueden estar paralizados, ¿ok? Y a veces meter o succionar al paciente inadecuadamente o frecuentemente, si es que no hay indicación, puede generar problemas. Un desreclutamiento porque estaremos de acuerdo que muchos de estos pacientes en esta pandemia están usando PIPs un poco altos. Entonces, poner una succión sin tener un parámetro adecuado de que nos diga sí, hay que aspirarlo, es importante. Y la curva de flujo aquí nos va a determinar si es que es perfecto indicar esto. La curva de volumen y presión ya en lazos te va a indicar sobre extensión y el reclutamiento. Habíamos mencionado esta histéresis en la cual el ancho de la rama inspiratoria y expiratoria te puede indicar que se está efectivamente reclutando. Ojo que el paciente en este pico de aquí no necesariamente también puede ser sobre extensión, puede también estarse indicándote que está haciendo una expiración activa, ¿ok? Y finalmente, para terminar, la curva de presión también te puede ayudar para ver esto, para determinar el índice de estrés, es decir, ver cuán seguro está tu paciente ventilado a través de esta maniobra
a través de esta herramienta en los pacientes estresados. Algunas consideraciones. El paciente tiene que estar ventilado en una onda de flujo cuadrado. Y lo que vamos a ver es cuán recto, cóncavo, convexo es esta curva de presión-tiempo. Y nos va a permitir, por tanto, optimizar el PIB, optimizar el volumen de tal manera que uno evite colapso y sobredistensión alveolar. ¿Ok? Habitualmente sabemos que el índice está alrededor entre el 0.9 y el 1.1, que es la zona segura. Índices menores de 0.9 nos va a indicar colapso. Por tanto, valorar subir el PIB mediante la maniobra que ustedes consideren. Pacientes con un índice de estrés de más de 1 posiblemente se está indicando sobreextensión. Por tanto, hay que reducir o disminuir la PIB. Y esto lo van a ver acá. Tienen ustedes la curva de presión y ustedes van a darse cuenta de que una curva normal es así. Y cuando el índice de estrés es más de 1, este paciente está, digamos, sobreextendido. Y un paciente con un índice de estrés menor de 1, este paciente está posiblemente colapsado. Entonces, estas curvas de presión, flujo y también la de volumen nos van a ayudar a entender cuán gráfico puede ser monitorear adecuadamente a estos pacientes con estas pandemias. Espero que esta ha sido la última y en todo caso agradezco nuevamente al comité que me ha permitido presentar esta gráfica. Muchas gracias.